Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Plantando Color y Vida. En este video les quiero comentar sobre los 10 errores más comunes que cometemos al momento de cuidar nuestras suculentas. Si quieres saber cuáles son cada uno de ellos, les invito a que me acompañen en este video. Comencemos. Primer error que cometemos con nuestras suculentas y es su ubicación. Una de las preguntas que más me hacen es si yo tengo mis suculentas a pleno sol o semisombra o bajo techo. ¿Por qué razón nos preguntamos esto? Porque muchas de las veces, una vez que compramos una suculenta, nosotros la llevamos y la ponemos en su ubicación. ¿Y qué sucede en muchas de estas ocasiones? Pasa que al pasar los días, a unos 2 o 3 días, vemos que nuestras plantitas se están quemando. Y nos preguntamos, ¿pero por qué si me dijeron que son plantitas que toleran muy bien el sol? Pues porque muchas de las veces no nos fijamos en el lugar exacto de donde nosotros ya la estamos trayendo del vivero. En mi caso, la mayoría de las suculentas en los viveros las tienen bajo techo y casi en semisombra para evitar los momentos de lluvia y ellos llegasen a podrir. Entonces las ponen bajo techo al igual que otras plantitas de semisombra para así evitar de que éstas se estén regando constantemente con las lluvias. Y al momento de nosotros llevar nuestra plantita y ya tenemos un poco de conocimiento de que son plantas al igual que los cactus que pueden tolerar el sol, la llevamos, las colocamos directamente al sol y esta se nos quemó. ¿Por qué razón? Porque ellas ya estaban acostumbradas a no recibir tantos rayos de sol como el que ya van a recibir al momento que nosotros la estamos cambiando de ubicación. Sí son plantas de pleno sol, pero debemos de irlas adaptando para que éstas no sufran mucho en su nuevo cambio. También me saben preguntar de que en sus lugares en donde ustedes viven hace bastante sol. Si donde ustedes viven el sol es muy intenso, pues sí es recomendable poner una malla que regule el sol para que estas plantitas no se llegasen a quemar. A diferente de los cactus están protegidos por espinas y esto evita a que ellas no se quemen. Pero las suculentas en sí no tienen esa vellosidad o no tienen esas espinas como para ayudarlas a proteger del sol intenso que hace en algunos lugares. Entonces, si vivimos en un lugar donde el sol es demasiado fuerte, quema mucho, sí es recomendable de que la suculenta preferible reciba solo el sol de la mañana y ya a partir del mediodía reciba sol filtrado. Pero en sí, toda suculenta debe recibir de 4 a 8 horas de sol para que éstas no se llegasen a etiolar y sobre todo puedan tener esos colores divinos que ellas cogen solamente mientras estén en el sol. Segundo error que cometemos, que tiene que ver bastante con el primero, es que nos confundimos al momento que nos dicen que son plantitas de semisombra y pleno sol. Las plantitas que son de semisombra no quiere decir de que estén totalmente en lugar sombrío y no reciban para nada sol, ya que éstas llegarían a etiolarse de igual manera porque toda plantita necesita recibir rayos de sol para ellas poder crecer, para evitar también que ellas sufran de hongo y porque el sol les ayuda también en su crecimiento. Si nos dicen que son plantitas de semisombra, quiere decir que son plantas que no toleran el sol directo y más que todo a partir del mediodía, pero sí puede recibir con toda confianza el sol de la mañana para que éste no llegase a tener ningún problema. Si la plantita la tenemos todo el tiempo en semisombra, que muchas de las veces cometemos el error, en este caso más en suculentas, y las llevamos dentro de casa, nos daremos cuenta que la plantita en sí siempre se va a estar dirigiendo, buscando la luz del sol. ¿Por qué razón? Porque es una forma en que ella nos está comunicando de que necesita luz del día para ellas poder crecer. Y muchas de las veces ellas comienzan a dirigirse e inclinarse hacia el lugar en donde les entra poca claridad porque ellas lo necesitan. Y esa es una de las formas en las que nosotros debemos de darnos cuenta y hacer que las plantitas reciban, aunque sea el sol de la mañana, y de ahí ya podemos llevarla como decoración dentro de nuestro hogar o ponerlas en un lugar más sombrío para que éstas no llegasen a morir por exceso de sol. Error número 3 y que también me saben preguntar mucho es acerca de su riego. Me saben preguntar de que si yo las tengo a la intemperie, ¿qué hago en los tiempos que son bastante lluviosas? Y lo que yo les digo es que sí, las plantas en sí, las suculentas, cuando nos referimos a que son plantitas de poco riego, es que debemos de asegurarnos bastante a que su sustrato esté completamente seco
para volver a regar y que este riego sea en abundancia, para que así ellas se hidraten por completo y resistan hasta el siguiente riego, a diferente de otras plantitas que las regamos constantemente cada vez que ha hecho bastante calor o el sol ha estado bastante intenso. En mi caso, lo que yo hago es regar la suculenta cada que ella esté totalmente seca y siempre verificando que su sustrato ya haya secado por completo. Les doy un riego profundo, haciendo que el agua ya escurra completamente por sus orificios. Una vez que ya vea que el agua ya comienza a salir por los orificios, eso significa que la maceta y el sustrato ya está completamente húmedo, y ahí es donde yo ya dejo de regar. Que sean plantas que no toleran mucho el riego no quiere decir que reguemos solo un poquito, porque la planta se va a estar deshidratando todo el tiempo y deberíamos de andarla regando más seguido. Por esa razón, la forma en la que a mí me gusta regar es darle un riego profundo cada que el sustrato esté completamente seco, y esta en ese momento hará que sus raíces absorban el agua necesaria y aguanten hasta el siguiente riego. Con respecto a que si yo las tengo a la intemperie, pues sí, en temporada de invierno, que es los días que llueve muy seguido, casi todos los días, cuando les toca riego las dejo a que se hidraten con la lluvia, que esto le ayuda muchísimo a que ellas crezcan, ya que la lluvia contiene bastante nitrógeno y esto les ayuda a que las plantas se desarrollen y aumenten su crecimiento. Entonces, si el sustrato de las suculentas ya está completamente seco, las dejo a la intemperie para que éstas reciban una rica y deliciosa lluvia. Una vez que ya se hayan regado por completo, las vuelvo a poner bajo techo hasta que su sustrato vuelva a estar completamente seco, y si es temporada de lluvia, vuelvo a hacer lo mismo. Error número 4 que cometemos al momento de cuidar nuestras suculentas, y es el abono. Nos desesperamos tanto en que nuestras suculentas no crecen, de que ya le hacemos de todo y aún así no vemos resultados en ellas, y escuchamos y vemos de que si las abonamos, esta les ayudará más. Nos descontrolamos y comenzamos a abonar con una cosa, otra cosa y otra cosa sucesivamente para ver y tratar de ver cambio en ellas, y muchas de las veces terminamos matando a nuestra plantita. ¿Por qué razón? Porque no medimos los abonos en que nosotros les estábamos poniendo. En mi caso, yo abono con abono orgánico, como ya le he comentado anteriormente, solamente 2 veces al mes. Si tengo plátano, que también me preguntan que cómo hago el té de plátano, pues es la cáscara del banano maduro, se la pone a hervir. Una vez que ya esté servida, esta la cernimos y le ponemos sin ningún problema a nuestras plantas. Cuando este té nos queda muy cargado, sabe quedar el agua muy espesa, lo que podemos hacer es 1 litro de agua, diluirla en 3 litros de agua normal y regar nuestra planta. Con eso, hasta el siguiente riego la dejamos tranquila. El siguiente riego deberá ser un riego con agua limpia, y el próximo riego que toque lo podemos hacer otra vez con té de plátano, para así poder ver diferencia y cambio. O también podemos intercambiar con el agua de arroz o agua de lenteja, la cual el agua de arroz y el agua de lenteja en sí les ayuda a las plantas que recién están comenzando a sacar raíces, ya que estos dos abonos ayudan bastante a estimular el crecimiento y desarrollo de las raíces en nuestras plantas. De ahí en su crecimiento no. Pero al tener la planta suficiente raíz y sobre todo sanas, lógicamente tendrá cómo alimentarse mejor y así tendrá un mejor desarrollo también. Mientras que el té de plátano sí le estimula bastante a crecer, pero lo que esta hace sobre todo es de que ella forme colonias así como estas. Y como es uno de los abonos que yo más ocupo, por esa razón es que la mayoría de mis suculentas están en colonias, y cuando recién tengo una planta enraizando, ocupo el agua de lenteja o el agua de arroz para que esta enraícen rápido y así puedan mis nuevas plantas decapitadas o podadas puedan nutrirse más rápido. Error número 5. Escoger mal la suculenta que vamos a llevar a nuestra casa. Muchas las veces nos enamoramos de una suculenta porque la vemos bonita, pero no pensamos en el espacio y en el lugar en donde la vamos a tener. Muchas las veces llevamos una suculenta que necesita horas de sol
y nosotros vivimos en departamentos y no podremos darle las necesidades que ocupan estas plantitas para que ellas puedan crecer y desarrollarse sin problema. Si vivimos en un departamento, lógicamente no podemos llevar plantitas que necesiten bastantes horas de sol, sino que tendríamos que llevar las plantas de semisombra que le decimos, pero como ya le dije anteriormente, esto no quiere decir que la tengamos solamente bajo techo, sino que tendremos que recibir las pocas horas de sol que entra a nuestro domicilio para que éstas reciban la iluminación que necesitan, y aún así veremos que este no resultará. Debemos de por lo menos contar con un balcón en donde podamos darle las horas de sol que las plantas necesitan para su respectivo crecimiento y desarrollo. Otro problema también que hacemos mucho es de escoger una suculenta difícil de cuidar. Y es que a veces cuando todavía no tenemos el conocimiento o todavía no estamos acostumbrados al cuidado de estas plantitas, llevamos una suculenta que simplemente nos gustó y tratamos en lo posible de cuidarla y nuestros cuidados no funcionan y la terminamos por matarlas. Eso hace que nosotros nos decepcionemos y ya no querramos tener más plantitas de esta. Y es por esa razón. A veces escogemos suculentas que en sí necesitan cuidados específicos y necesiten más atención y más conocimiento para poderlas mantener así de lindas, a diferente de otras que simplemente con que la reguemos cada 15 a 8 días van a crecer sin problemas. Así que cuando queramos comenzar en el mundo de la suculenta, es preferible escoger las suculentas que son de fácil cuidado y por lo general son las plantitas más económicas y las que más encontramos por todos lados. Las suculentas que son más difíciles de encontrar y son un poquito más caras, ellas son las que necesitan un cuidado especial y que nosotros debamos de tener un poco más de conocimiento para así poder hacer que estas plantitas se desarrollen y crezcan hermosas y nosotros nos sintamos orgullosas de haber ayudado en ese progreso, en su crecimiento. Error número 6 que cometemos, y es el peor de todos: comprar una suculenta enferma, ya sea porque la están rematando a un precio económico o simplemente porque nos da pena como un animalito que vemos por ahí en la calle y lo queremos adoptar, y de la misma forma porque me ha pasado también que vemos una plantita que está enfermita y nos da pena y queremos llevarla a nuestro jardín para nosotros poderla cuidar y recuperar con nuestra experiencia, nuestro tiempo y nuestro cuidado diferente y salvar aquella plantita. Cogemos y la compramos. ¿Qué pasa al momento de nosotros hacer esto? No, más que comprar una planta, estamos comprando plagas, estamos comprando enfermedades, y lo que estamos haciendo es llevar esa plaga y llevar esas enfermedades a nuestras plantitas que están sanas. Entonces debemos de pensarlo muchas veces y muy bien antes de hacer esto. Y si lo queremos hacer, ya sea por buen corazón, como yo les digo, por tratar de salvar aquella plantita y no hacer que muera en el vivero, debemos de esta plantita que estamos llevando contaminada y enferma, tenerla completamente separada y apartada de las demás para que ésta no llegase a contaminar el resto. Y déjenme decir que aún así, teniéndolas apartadas, esa enfermedad les sabe llegar a nuestras otras plantitas que a veces saben estar un poco débiles. Les digo porque me ha pasado. Error número 7, tratar todas las suculentas por igual. ¿Esto qué hace cuando nosotros tratamos a todas las suculentas por igual? Podemos hacerla en cierta parte, sí, pero en la mayoría de los casos no. ¿Por qué razón? Si no ocupamos el mismo sustrato en todas nuestras suculentas, al momento de regar no podemos regarlas a todas en el mismo tiempo. Por esa razón siempre hay que ir viendo cuál está seca y cuál aún no ha secado por completo. Así que este es un punto en el que no podemos tratarlas a todas por igual. El segundo es el sol. No todas aguantan el mismo tiempo y la misma ubicación para recibir ese tiempo de sol que reciben unas y ese mismo tiempo de sol que reciben otras. En sí, lo que yo me he dado cuenta es que las plantitas que son pruinosas aguantan más horas de sol que otras plantitas que no tienen pruina en sus hojas. Las hojitas que no tienen tanta pruina en sus hojas quiere decir que estas no aguantan tantas horas de sol, y las suculentas que tienen bastante pruina quiere decir que estas ya tienen
ese recubrimiento, ese bloqueador que les ayuda a tolerar un poco más horas de sol. Pero vuelvo y recalco, esto depende mucho en el lugar en el que ustedes vivan. En mi caso no sufro tanto por ese problema, ya que mi clima no es un lugar en donde el sol queme demasiado. Lo que sí, en temporadas sí y en temporadas no. Pero eso solo nos daremos cuenta cuando nuestras suculentas nos vayan comunicando si el sol está demasiado fuerte para ellas o si el sol está muy bien para ellas. Número 8. Tener miedo o pena de podarlas. Podar nuestras suculentas nos ayudará muchísimo para que éstas se reproduzcan y a veces para que ellas tengan una mejor forma. Para que si nosotros queremos reproducir una suculenta, la mejor manera por la que la podamos hacer es por medio del corte. En uno de los trasplantes en la que corté mi Crassula falcata, me parece que es aletas de tiburón, tuve muchos comentarios de que por qué lo hice si estaba hermosa. Lo hice porque ella ya estaba en forma de curva y ya había perdido su forma recta y sobre todo porque esta nunca me ha dado hijuelos. Entonces yo por esa razón la corté y déjenme decirles de que el corte que hice ya tiene un pequeño retoño y en la otra mitad pues ya está enraizando. Esta es una de las formas en las que nosotros, aunque nos duela a veces, debemos hacerlo si queremos tener y duplicar nuestra suculenta. En caso contrario, si no tenemos espacio y no queremos tener más plantitas de ellas, simplemente no lo hacemos. De igual manera, ellas sacan bastantes hijuelos en sus tallos y muchas de ellas, la mayoría, se reproducen también por medio de sus hojas. Otras razones también por las que debemos de cortar o decapitar es cuando nuestra suculenta haya tenido un problema de etiolación por falta de iluminación. Si nosotros no cortamos la planta y la ponemos solamente al sol para que ésta se recupere y ya no se siga etiolando, esa parte estirada va a quedar muy frágil y al momento que la planta comience ya a tener su roseta más compacta, se quebrará o terminará yéndose en curva porque el tallo que se etioló no se va a recuperar. Posiblemente saque hijuelos del tallo alargado, pero al estar débil no pasará los suficientes nutrientes a los demás hijuelos que ha salido de ella. Entonces es preferible cortar, volver a sembrar y de ese tallo saldrán nuevos hijuelos, los cuales también podremos sacar o los dejaremos ahí. Error número 9 es no quitar las hojas secas de las suculentas. Al no quitar nosotros las hojas secas de las suculentas, lo que estaremos haciendo es atraer plagas. Si no son sus hojas secas, serán hojas enfermas, o también suele pasar que cuando nuestra suculenta está tocando el sustrato y nosotros regamos, estas hojas de abajo saben llegar a podrirse. Al no quitar estas hojas secas, enfermas o podridas, lo que estaremos haciendo es que nuestras suculentas puedan llegar a enfermarse. Por esa razón es que hay que evitarlo y debemos quitarlas. Hojas manchadas, hojas secas y hojas podridas, quitémoslas antes de que nuestra suculenta se llegase a enfermar y esto nos ocasione más pasadera de tiempo. Y como número 10, y que es algo muy importante para nosotros como jardineros, es no saber entender lo que nos está comunicando nuestra suculenta. Las suculentas nos comunican la forma en la que nosotros las estamos tratando, ya sea bien o mal, por medio de sus hojas. Si vemos una suculenta etiolada, nos está comunicando, etiolada o inclinada, nos está comunicando de que esta no está bien ubicada y que necesita más tiempo de sol, la cual, como ya lo he repetido, debemos de irlo haciendo de a poco. Otra forma de que ellas nos comunican de que está pasando algo, y es que sus hojas comienzan a quemarse. Si las hojas de las suculentas comienzan a quemarse, es porque hicimos lo que les acabé de decir. La estábamos poniendo en un lugar donde está recibiendo demasiado sol sin antes pasar por un proceso de adaptación, irlas aclimatando. ¿Cómo debemos ir dándole este proceso de adaptación? Pues irlas sacando a que si hoy recibió 5 horas de sol, mañana va a recibir 5 horas y media, el siguiente día va a recibir 6 horas y así sucesivamente. Bueno, creo que empecé con muchas horas de sol, pero podemos irla haciendo de 3, 3 y media, 4, 4 y media, y así nos daremos cuenta cuando ya
nuestra planta tolere totalmente las 6 a 8 horas de sol es porque ya está aclimatada. Otra forma en que ellas se comunican con nosotros es que cuando sus hojas comienzan a ponerse amarillas y comienzan a caerse, quiere decir que nos estamos pasando con su riego. Muchas de las veces regamos demasiado y esto hace que sus hojas comiencen a podrirse o a veces simplemente se caen. ¿Por qué razón sabe pasar esto? O bien no tiene suficiente raíz y pues esta planta la estamos regando demasiado como para que ella pueda hidratarse, o también lo que hacemos es que una planta que recién hayamos puesto en un sustrato y todavía no tengan raíz, lógicamente pues su tallo comenzará a podrir y comenzarán también a caerse sus hojas. Otra forma también de que nos comunican de que estamos haciendo lo contrario de lo que acabé de decir es que sus hojas se secan muy seguido. Eso quiere decir de que esta plantita necesita un poco más de riego seguido. Y otra forma en que nos comunican de que están teniendo problemas es que se saben comenzar a podrir de la parte de arriba. Esto quiere decir que cuando nosotros regamos nuestras suculentas, muchas de las veces cae agua encima de sus hojas y no las sacamos a tiempo. Esto hace de que sus hojas, su ápice comience a podrirse por demasiada humedad que dejamos tanto tiempo en ellas y no las retiramos a tiempo. Y bueno, mis amigos, eso era todo lo que les quería compartir con ustedes, aclarar un poco de preguntas que me hacen mucho en los videos. Espero y este contenido que les he grabado el día de hoy les sea de su ayuda. No olviden dejarme su apoyo, la manito arriba, ya que eso me ayuda muchísimo a mí. Gracias por apoyarme también en cada uno de mis videos. Chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.